Estamos ante un grupo de guerreros con cascos emplumados y escudos redondeados. Van cabalgando en carros de guerra por las llanuras polvorientas, dominando un imperio que no muchos recuerdan, pero que cambió la historia. No, no son los egipcios ni los babilonios, sino los hititas. Hoy pocos le prestan atención, pero en su tiempo se alzaron como una de las mayores potencias del mundo antiguo. Sin embargo, ¿cómo pasaron de ser una tribu casi desconocida a disputar el control del Oriente Próximo a Egipto? Aquí está el misterio. Eso sí, antes de adentrarnos, suscríbete a nuestro canal activando la campanita y déjanos un like para ayudarnos a seguir creciendo. Empecemos por el principio. Los hititas surgieron en Anatolia, lo que conocemos hoy como Turquía, alrededor del año 1600 a.C., pero no eran exactamente locales, no pertenecían a ese territorio. Llegaron desde el noreste, una mezcla de tribus indoeuropeas que trajeron consigo nuevas tecnologías y una mentalidad guerrera. Al principio eran solo un pueblo más, apenas destacando entre los muchos reinos que florecían y caían en la región. Pero, como todo gran imperio, su historia comenzó con un líder capaz de unir, expandir y sobre todo de conquistar. Ahí entra en escena Hattusili I, alrededor del año 1650 a.C. Este tipo tenía un pequeño problema. Su reino, Hattusa, era un rincón bastante modesto en medio de Anatolia. Solución: hacerse de un ejército de carros, la última tecnología militar del momento. Sí, carros de guerra, no solo para desfiles, sino para arrasar ciudades enteras. Bajo su mando, los hititas conquistaron ciudades-estado a lo largo de Anatolia y por primera vez la idea de un reino hitita unificado cobró sentido. Hattusili fue el primero en grabar su nombre en la historia, y aunque muchos de sus logros fueron olvidados con el tiempo, fue él quien sembró la semilla de un imperio. A la muerte de Hattusili, su nieto Mursili I sube al trono. ¿Y qué hace Mursili? Algo completamente inesperado. Lanza una campaña que culmina en la conquista de Babilonia en el año 1595 a.C. Sí, de Babilonia. Los hititas, desde su lejana Anatolia, cruzaron Mesopotamia y se hicieron con la gran ciudad de Babilonia. Fue un golpe maestro, uno que dejó al mundo en shock. Imagina el impacto. Los hititas, hasta entonces casi desconocidos, ahora estaban en los libros de historia, pero como suele suceder, las conquistas rápidas traen consecuencias rápidas. Tras su victoria en Babilonia, Mursili fue asesinado. Así es, la intriga palaciega hizo como siempre de la suya. Después de Mursili, el imperio hitita entró en una especie de crisis de identidad, con luchas internas y amenazas externas. Los reyes hititas no duraban mucho en el trono, y lo que había sido un poder emergente parecía desmoronarse. Pero no subestiméis la resiliencia de un buen imperio. Pasados unos años de inestabilidad, apareció un rey cuyo nombre siempre resonará: Suppiluliuma I. Suppiluliuma no solo restauró el poder hitita, sino que lo llevó a nuevas alturas. A mediados del siglo XIV a.C., organizó un ejército tan poderoso que ni siquiera Egipto pudo ignorarlos. Así, los hititas y los egipcios, dos potencias del mundo antiguo, comenzaron a enfrentarse en una batalla por el control de Siria y Canaán. No fue una pelea de bar, sino que se dio también allí una de las batallas más famosas de la antigüedad, la batalla de Kadesh, en el año 1274. Aquí, el sucesor de Suppiluliuma, Muwatalli II, se enfrentó nada más y nada menos que a Ramsés II, el faraón que se creía invencible. Kadesh no tuvo un claro vencedor, pero lo que sí dejó fue una de las primeras treguas documentadas de la historia. Ambos bandos se atribuyeron la victoria,
pero la verdad es que fue un empate que demostró que los hititas eran una fuerza a tener en cuenta. Pero no pensemos que todo fue guerra. Los hititas también eran grandes organizadores. Su imperio, con capital en Tusha, se convirtió en un centro cultural donde se mezclaban influencias mesopotámicas, anatolias y egipcias. Fueron pioneros en la escritura cuneiforme y el uso del hierro, lo que les permitió superar tecnológicamente a muchos de sus rivales. Además, su estructura política y legal era avanzada para la época. No eran tiranos absolutos, sino que tenían un consejo de nobles y leyes bien establecidas, lo que les permitió gobernar vastos territorios de manera eficiente. Entrando en la religión, los hititas eran un pueblo profundamente espiritual. Sus dioses eran muchos y varios, dependiendo de la región, pero su principal divinidad era el dios de la tormenta, símbolo de poder y guerra. Los hititas creían que sus victorias y derrotas estaban ligadas directamente al favor de los dioses, y cada batalla era casi un acto ritual. Los principales dioses de esta civilización fueron Tarhun, también conocido como Teshuz, Arinna, la diosa Sol. También estaba la diosa Ishtar, diosa del amor, la guerra y la fertilidad. El culto a Ishtar fue adoptado por los hititas a través de las influencias de Mesopotamia y Siria. Como todos los imperios, los hititas también tuvieron su declive. En el siglo XII a.C., el imperio hitita, que había sobrevivido a tantas guerras y conflictos, se encontró con un enemigo enigmático y mucho más devastador, los llamados pueblos del mar. Estos misteriosos invasores, provenientes del Mediterráneo, llegaron arrasando todo a su paso. Hattusa, la capital imponente de los hititas, fue destruida y con ella el corazón del imperio. Así, después de siglos de gloria, los hititas desaparecieron casi de la noche a la mañana, dejando solo ruinas y un legado que tomaría siglos redescubrir. Fue en el siglo XIX cuando los arqueólogos empezaron a desenterrar las tablillas y los restos de Hattusa y dar una nueva luz al imperio hitita. Durante milenios, por tanto, su historia fue olvidada, hasta que las excavaciones nos revelaron que aquellos guerreros con carros no eran solo un pie de página en la historia antigua, sino que era una civilización avanzada, compleja y protagonista. Pues hasta aquí nuestro paseo de hoy por la historia hitita. Ya sabes que tienes cientos de vídeos en el canal para seguir profundizando en el saber. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.